No quiero extenderme más porque los ponentes los presento, los ponentes son la pintora Celsa Díaz, licenciada por la Universidad de Salamanca en Bellas Artes, el filólogo y profesor y escritor Pablo Rodríguez Medina y el catedrático de Derecho Leopoldo Tolivar Alas, todos ellos amigos de Luis Arias Argüelles Meres. Vamos a comenzar con Pablo Rodríguez Medina. Pablo, ¿cuál es el recuerdo personal que tú tienes de Luis? ¿Cuál es esa relación de amistad que tenías? Tú fuiste alumno suyo, además, ¿verdad? Tú fuiste alumno suyo, no, y colega, sí. compañeros de claustro, creo recordar, ¿no? Sí, fuimos Compañeros de compañeros. claustro. ¿Cuál es esa faceta que nos puedes hablar de Luis Arias? Sobre todo lo que destacabas, la humanidad de Luis. Yo llegué, el primer destino que tuve fue como docente, fue en el IES César Rodríguez, donde Luis Arias ya llevaba pues muchísimo tiempo impartiendo las clases, dando las clases. Yo estaba en media jornada y tenía bastante tiempo libre, porque entre una clase y otra siempre quedaba. Entonces, en ocasiones, cuando él tenía guardias, empezamos a coincidir, tanto en el departamento como a los recreos, muchas veces en el café de enfrente, en la avenida. Y sobre todo yo digo que fue hasta el momento mi último maestro, porque fue la persona que prendió en mí, que me enseñó a descubrir pues una parte de la literatura que en los temarios de la facultad siempre se olvidaba, que era el 98 y sobre todo el 14, la generación del 14. Gracias a él volví otra vez a leer y a redescubrir a Ortega y sobre todo a Pérez de Ayala, como compañero siempre cercano, siempre humano. Y una cosa que yo creo que siempre fue marca de la casa de Luis fue la independencia. Aunque siempre era muy buen compañero, siempre iba un poco a lo suyo, siempre tenía una manera propia de entender la docencia. En estos tiempos en los que corremos, pues de tantas siglas, LOE, LOGSE, LONCE, pues no cuadraba muy bien. La manera que tenía Luis personal de entender la docencia era como hace en su literatura, ¿no? Enseña lo que es, y su pasión, la pasión que tenía Luis por los libros, una pasión que lo llenaba todo. Es de esas personas, para mí, Luis, que no podría comprender la vida, o que comprendió la vida a través de la literatura. Tiene una particularidad que justamente le fue a gustar la parte de la literatura, quizás con el 18, que menos éxito tiene en nuestra tradición, que es sobre todo el ensayo y sobre todo la literatura de periódico, la literatura, las columnas literarias, que por una parte lo hacen conocido en el momento en el que está, pero claro, le resta mucho tiempo para otros proyectos, como por ejemplo novelas o cuentos. Yo creo que Luis va a pasar a la historia de la literatura más que por las novelas, que tiene varias, sobre todo por la capacidad que tenía de interpretar la realidad, de leer la realidad a través del contexto y de la herencia de todo el bagaje cultural que tenía, porque en él el saber no era un saber libresco, no era un saber que se quedaba única y exclusivamente en el almacenamiento de los datos, sino que le servía para tender puentes con el momento actual y saber leer en el contexto social, político, cultural, todo lo que estaba ocurriendo. Era, yo creo que una de esas personas que habían heredado, quizás por vía paterna, por la herencia del padre, toda una manera de entender la enseñanza, la literatura y la vida, como aquellos grandes maestros republicanos de los que siempre se hablaba. Uno podía estar escuchando a Luis hablar y hablar durante horas, porque era
una de esas personas que encandilaba con la voz, que era un gran conversador. Cuando iba a era maravilloso sentirle en las presentaciones de los libros o en las charlas, porque no necesitaba en ningún momento ni siquiera el más mínimo guión, todo lo tenía